Saludos, saludos, amables televidentes. Aquí con ustedes en una entrega más de su programa Asis TV, que como cada semana estamos aquí trayéndole información de primera mano, sobre todo para su activo principal, que es el personal, y información en sentido general para su empresa y de orientación en temas de negocio. Miren, esta semana tenemos varios temas que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco del tema de la reforma fiscal, pacto fiscal, reforma tributaria, como ustedes le quieran llamar. Porque ya hemos visto que varios sectores han estado sacando su propia reforma. Y de hecho hace sentido porque cada sector está buscando su mecanismo de defensa para negociar una posible propuesta del gobierno que aún no acaba de salir, porque el gobierno ha anunciado, pero no hemos visto todavía una línea de acción por donde más o menos viene el tema de la reforma. Pero podríamos mencionar algunos aspectos de temas que están un poco retrasados a través del tiempo con las reformas que se han venido haciendo periódicamente, intermitentemente, sobre todo con los temas de cambios de gobierno, desde 1992 hasta aquí. Tenemos que hablar un poco de historia primero, y lo vamos a dividir en dos partes, porque vamos a hablar primero de un poquito de historia. En el año 1983 se promulgó la ley 74 que crea el ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Hasta ahí. Luego esa ley, que comenzó con una tasa de un 6%, gravando solamente los algunos bienes industrializados, surge a raíz de el endeudamiento, el nivel de endeudamiento que alcanzó el país para el momento, y que ameritó o llevó a una intervención del Fondo Monetario Internacional, como era antes el fondo. Si ustedes recuerdan que el fondo intervenía prácticamente la economía de los países, imponía cosas. Obviamente el papel del fondo es garantizar el cobro de los préstamos, o sea, oportuno del cobro de los préstamos que reciben los países a través de organismos como el Banco Mundial, el Club de París, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos que se dedican a financiar a países. Entonces, a raíz de eso, ustedes recuerdan que en el año 1984 se le pone a ITEVIS, señor, el nombre, cuando se llamaba IVA en toda parte del mundo, impuesto al valor agregado. Para República Dominicana, como creativos que somos, le pusimos ITEVIS, impuesto a la transferencia de bienes industrializados. ¿Qué ocurrió? Que el mensaje fue a la población que ese impuesto era a la industria, al bien, como que eran las empresas que iban a pagar ese impuesto. Bueno, pues no, señores, como todo, la industria, la empresa, el comercio, los impuestos los transfiere al producto. ¿Qué ocurrió? Que el ITEVIS se transfirió al producto, y a principio de año, del año 1984, entonces se incrementa el precio de los productos en los supermercados, y la gente se da cuenta del incremento cuando va al supermercado y ve que tiene un impuesto. Y eso llevó, señores, a una revuelta civil en la que se estima hubieron más de 200 muertos, porque la gente se tiró a la calle, primero por el incremento de los precios y luego por los efectos de la inflación, porque el dólar pasó de 3 por 1 a 6 por 1 en unos meses. Entonces eso tuvo un efecto social que generó una revuelta civil. Luego, en el año 1992, se promulga la ley 1192, Código Tributario,
el ITEVI se aumenta de 6 a 8 y se amplía la base del ITEVI. Y se incluyen algunos servicios. O sea, era ITEVI sin la S, luego con la S, servicios. Y de forma jocosa, la gente dijo que entonces que lo pusieron en plural, porque ya estaba todo, prácticamente una gran cantidad de los productos grabados. Entonces, a raíz de eso, se establece el ITEVI en 8%, se agregan algunos servicios de hoteles, moteles, discotecas, restaurantes, y se amplía la base del ITEVI. Pasa el tiempo y tenemos un nuevo código, pasamos el año 96. En el 2000 hay un cambio de gobierno y se hace una nueva reforma, señores. Con esta reforma, el ITEVI se aumenta de 8 a 12. O sea, lo cual provoca nuevamente un incremento en el precio de los productos, bienes, pero también se agregan más de 400 productos nuevos que se incluyen como grabados con el ITEVI. ¿Qué ocurrió después? Bueno, aumento de precios, inflación. 2 años después se genera una crisis del sistema financiero. En el año 2002-2003, los niveles de inflación crecen exponencialmente. ¿Por qué? Porque esa reforma fue una reforma netamente fiscal para aumentar la recaudación. En el 2000 se incrementa el tema del endeudamiento, sigue creciendo porque ya el Producto Interno Bruto del país va creciendo, la sociedad va demandando más, demanda más inversión, el gasto público aumenta. Y luego en el año 2004, nuevamente se genera una nueva reforma que amplía la base e incrementa el ITEVI. En el periodo 2004-2012 no hubieron grandes cambios, pero sí modificaciones o proyectos como el tema en el 2007 de la implementación de comprobantes fiscales, que para mí ha sido la reforma más importante después del Código Tributario en el 92 y en términos de incremento de las recaudaciones, y no es una reforma con un nuevo impuesto, más bien fue un control fiscal que disminuyó los niveles de evasión, de informalidad, incrementó las recaudaciones a niveles muy importantes. Entonces, luego de esto, en el 2012, se viene otra nueva reforma que amplía el ITEVI de 12 a 18 y se agregan una gran cantidad, más de 450 productos nuevos con una tasa de 8 que se va a ir aumentando hasta llegar a 16. Y hoy tenemos tasas de 16 y 18. ¿Qué queremos decir con esto? Y en el próximo bloque vamos a explicar por qué hacemos este recuento histórico con el tema del ITEVI. Y obviamente con el ITEVI se crearon otros impuestos, ahí nace el anticipo en el 2000, luego el impuesto a los activos, luego se fueron agregando más productos, en el 2005 se hizo otra reforma, luego se graba en la misma reforma del 2004 se agrega el punto 15 de impuesto a los cheques. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De 1992 hasta aquí, todas las reformas que se han hecho han sido parches fiscales con el solo objetivo de aumentar las recaudaciones. No ha habido una reforma integral y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Cuando volvamos al próximo bloque con ustedes vamos a hablar de la posible reforma fiscal integral, posible pacto fiscal del que estamos hablando en el día de hoy y qué podría implicar esto en el tema de precio, inflación y en el propio crecimiento económico. Volvemos en breve con más de su programa Así TV.
¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. De vuelta con ustedes aquí, amables televidentes. Miren, en el bloque anterior hablamos del tema del ITEVI y hemos visto cómo cíclicamente se han ido haciendo reformas solamente con el objetivo de aumentar recaudaciones, como les decía, y que al final eso redunda en que los consumidores son los que pagan estas reformas. Entonces, ahora se está hablando, 32 años después del Código Tributario que tenemos vigente, obviamente con varias modificaciones, se está hablando de un pacto fiscal. ¿Qué nosotros pensamos? Este pacto fiscal debe venir acompañado de otros componentes. Por ejemplo, una ley de responsabilidad fiscal que lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, que tenía una proyección al 2030 y que incluía 3 grandes pactos: pacto eléctrico, pacto por la educación y pacto fiscal. El pacto eléctrico todavía aún entiendo que está bajo discusión en algunos aspectos, porque hay muchos intereses en el tema eléctrico. El pacto por la educación, que más o menos ha ido funcionando desde aquel pacto decenal que se firmó, y el 4% que se le ha asignado presupuestariamente a educación, pero obviamente tampoco ha servido para mejorar los índices de medición, escolaridad y educación de los rankings del país. O sea, no ha servido para mejorar la educación. Y el pacto fiscal, que cíclicamente cada gobierno de 1992 hasta aquí lo que ha hecho es parches fiscales. Ahora estamos en el punto de hablar de un posible pacto. Una ley de responsabilidad fiscal, un tope para el endeudamiento, un control del gasto del gobierno, el gasto corriente, un mayor nivel de inversión, porque fíjense, señores, vamos a hacer un paréntesis aquí. Ya como país, el nivel de endeudamiento nuestro está rondando el 70% del PIB. ¿Qué ocurre cuando los países históricamente llegan a un alto nivel de endeudamiento? Incluso, señores, se detiene el crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando ya usted está hablando de que el 25% de nuestros ingresos fiscales están comprometidos con el pago de intereses de deuda, o sea, no el servicio de la deuda, y solo intereses, estamos hablando de 25%.
Entonces, el gobierno tiene que mirar con mucho cuidado este tema del servicio de la deuda. Entonces, a raíz de eso, señores, tuvimos ya recientemente un aviso del fondo y que pronto estarán visitando el país, fiscalizando la posible causa de que la República Dominicana comience a no poder cumplir con sus compromisos de pago de deuda. Y ya para el fondo eso es preocupante. Y previamente el fondo está impulsando de que es inminente el tema de la reforma, y yo creo y estoy prácticamente seguro que es inevitable la reforma. El tema es cuándo el gobierno va a sacar su borrador de propuesta para que comiencen las discusiones sobre lo que proponga el gobierno, porque como ustedes entenderán, el partido de gobierno en la actualidad tiene mayoría prácticamente absoluta en ambas cámaras. Entonces, pacto fiscal, llamar a toda la fuerza viva de la nación a que se aboquen a discusiones. Obviamente, señores, todos debemos hacer sacrificios. Hay sectores que lo veo peleando por una cosa, por otra, pero todos debemos hacer sacrificios. ¿Por qué? Actualmente el gobierno necesita 200,000 millones de pesos. 200,000 millones equivalente más o menos a 2 puntos y algo del PIB. O sea, eso significa que nuestra presión tributaria actualmente, que está en 14 puntos, para el 2026 debería estar por el orden de 16%. Esa es la meta, hasta llegar a 20% en los próximos 6, 8 años próximos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos 200,000 millones? Entonces, yo quiero con ustedes ahora desagregar. Lo primero es que se está hablando del gasto tributario, las exenciones fiscales y los incentivos. Entonces, vamos a ver por dónde podemos cortar. Dentro de las exenciones están los productos de la canasta básica que están exentos, que son los productos que consume la población que se ubica en el primer quintil de la economía, que ronda por los 26,000 pesos. Entonces, entiendo que con mucho cuidado, recuerden lo que hablé de la revuelta civil de 1984, que lo originó la creación del ITEVI, los niveles de inflación, el incremento desmedido de los precios. Entonces, si comenzamos por ahí y aumentamos la canasta, entonces el gobierno tendría que tener una contrapartida de cómo contrarrestar el tema social. Eso es por un lado. Por el otro lado, los incentivos de leyes especiales. Zona franca. La zona franca juega un papel importantísimo no solamente en el aporte al PIB por el tema de las exportaciones y la balanza de pago, pero también por el empleo. Estamos hablando de prácticamente 200,000 empleos que genera este sector. Vamos a grabar a la zona franca. De hecho, está grabada la venta local con una tasa que yo entiendo que es alta, 3.5. La proporción de venta local que hace la zona franca. Están grabados los dividendos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como los inversionistas extranjeros, la mayoría de los inversionistas de zona franca son empresas, tienen casas matrices en sus países de origen, entonces consolidan su dividendo allá en la casa matriz y no pagan el 10% por la repartición aquí. Ahí hay una brecha para el gobierno, le estoy dando idea, espero que no me maten la gente de zona franca, pero ahí hay una brecha porque esas ganancias que se generan localmente casi nunca se reparten, pero también para los inversionistas locales.
tú generaste un beneficio, que es lo único que yo te cobro, el 10% de esa ganancia, porque recuerden que el país a partir de 2007, que en nuestra legislación, no la legislación, un decreto del presidente Fernández, si mal no recuerdo, rezaba que el país, los dividendos de zona franca pagarían cuando cualquier país del área comenzara a hacerlo, y Ecuador en su momento o El Salvador lo hizo, entonces de manera automática los dividendos de zona franca aplican para la retención del 10% como pago único. Obligar eso, yo creo que es la única brecha que veríamos en la zona franca, que por los beneficios, si no lo reparten en un plazo determinado, pues que de manera automática se le pueda cobrar el 10% o una tasa menor, pero que se aplique de manera automática a los beneficios en un tiempo prudente, que podría ser 1 año, 2 años o la próxima asamblea, cuando deba declararlo la asamblea de accionistas. Eso por un lado, las exenciones de zona franca, que son los impuestos, el ITEVI, que dejan de pagar en las importaciones porque están exentas por la ley 890 y sus modificaciones. Por otro lado, tenemos la ley 5707 de incentivo a la energía limpia en un país donde estamos promoviendo y donde las amenazas mundiales son temas medioambientales y que la próxima crisis del mundo va a ser por agua, temas de medio ambiente, una ley que genera, que incentiva la generación de energía limpia. Entonces ya el incentivo se le redujo en la modificación de 75 a 40% como crédito fiscal para las empresas por la inversión en energía limpia. Entonces, por ahí no creo que sea un monto importante. Pero tenemos el turismo, la ley 5801. Vamos a quitarle los incentivos al turismo. Hay muchas corrientes que dicen, bueno, pero que los incentivos no pueden ser permanentes. Estoy 100% de acuerdo. Los incentivos son para desarrollar sectores de interés para la economía que generan empleo, que generan divisas, que aportan al PIB, que generan riqueza, pero temporal, por un tiempo. De hecho, las leyes de incentivo todas son de aplicación temporal. Pero ya después que tú desarrollas un sector, ese sector debe comenzar a contribuir. ¿Cómo? En mayor o menor grado, de manera gradual. Yo estoy de acuerdo. Pero cuando estamos hablando que el turismo es la locomotora de la economía del país y que ya vamos rumbo a 11 millones de turistas, ponerle trabas en este momento, no sé si sea una vía o una buena vía ponerle impuestos al sector turismo o disminuirle los beneficios que ya tienen. Por otro lado, tenemos la Ley de Desarrollo Fronterizo, 2801, que fue modificada recientemente y ampliado el tiempo a otros 30 años de vigencia. Entonces, estamos tratando de desarrollar la zona fronteriza, generar empleo, limitar un poco el tema de la migración de la zona fronteriza, ¿no?, de los dominicanos hacia la zona, hacia las grandes urbes urbanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa ley? Que ya tiene derecho adquirido por 30 años. Entonces, por ahí no sé si hubiera alguna brecha. Otros hablan del tema del incentivo a la industria, pero el incentivo que se le da a la industria a través de la ley de proindustria, incentivando la adquisición de maquinaria, equipos de tecnología de punta, de alta tecnología. Esta ley da un incentivo que es la 39207 modificada. Por otro lado, tenemos la ley 5607 de incentivo a la industria textil y del calzado local. O sea, industrias que estuvieron rezagadas, que en su momento se vieron afectadas por el tema de que muchas industrias se fueron a otros países
porque tenían mayores beneficios, y se creó esta ley también para apoyar a la industria textil local, que también tiene un derecho adquirido, y a la industria de la piel, del cuero, el calzado y demás. Pero tenemos incentivo directo al tema de minas. Básicamente, hablar con nombre y apellido a la Barrigol. La Barrigol está aquí, hace un gran aporte al PIB, paga impuestos, pero no sé si sea viable limitar, porque hay un contrato firmado, entonces no sé si por ahí hubiera una brecha. El incentivo a los combustibles que se le da al sector transporte y al sector industrial, pero yo entiendo que son temas menores. Si lo vemos, señores, en sentido general, van otros incentivos especiales que da el gobierno, el Congreso también por disposiciones especiales. Lo que yo no estoy seguro, señores, es que por ahí haya alguna brecha para tú decir, estamos hablando de 350 mil millones. La mitad de eso, señores, son los productos que están exentos de ITEVIS en la actualidad. O sea, lo que se le da a la industria como tal son 100 mil millones, poco menos de 100 mil millones, pero al empresariado. ¿Pero dónde? Dentro de todas esas leyes de las que estamos hablando, que habría entonces que ver cómo podría llegarse a acuerdo para limitar eso. Lo otro sería otros incentivos especiales que tienen las instituciones sin fines de lucro, las transferencias directas que hace el gobierno a otras instituciones centralizadas y descentralizadas. Entiendo que por ahí no creo que esté la solución, como he oído a muchos expertos y no expertos hablando del tema del incentivo, el gasto fiscal, el gasto tributario, que en la actualidad está rondando un 3.5 del PIB, que estamos hablando de unos 350 mil millones, que creo que podría conseguirse algo por ahí, pero no creo que sea la vía. Señores, hay mucho de qué hablar de estos temas. Vamos a hacer una breve pausa y en breve volvemos con más de su programa Así TV. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. De vuelta con ustedes, amables televidentes, aquí ya en la postrimería del programa. Hemos hablado mucho de impuestos, hay mucho de qué
tratar, pero es importante esperar. El presidente ha anunciado que va a presentar un proyecto de reforma, están trabajando en él, y vamos a esperar a ver qué es lo que va a presentar el gobierno y en ese sentido entonces comenzarán las discusiones. Miren, la ASI desarrolla cada año un congreso de riesgos laborales que ya se ha convertido en un clásico, porque vamos por el noveno año del Congreso. El Congreso de Riesgo Laboral, cuyo objetivo es reunir profesionales, asesores, empleados, empresarios y empresas de todos los sectores para discutir y intercambiar con expertos, asesores, las mejores prácticas en el tema de la gestión del riesgo laboral, sobre todo con un enfoque en la prevención. Y en ese sentido, estaremos celebrando este congreso que versará sobre diferentes temas de expositores locales e internacionales. ¿De qué hablaremos? Bueno, hablaremos de temas como liderando con buenas prácticas en seguridad social y tomaremos el caso puntual de Cemento Cibao, que ha sido una empresa que ha demostrado y ha sido certificada como una de las empresas que maneja mejor el tema de gestión de riesgo laboral. Legislación y regulación de seguridad social y riesgo laboral en República Dominicana. Esto es una charla, conferencia patrocinada y avalada por el IDOPRIL y la CISARRIL. Estrategias integrales para la prevención de riesgos psicosociales en el entorno laboral, y en esto nos apoyará el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El reglamento 522.06, señores, que como ustedes entenderán, tiene un rol importante en la prevención de riesgos laborales y que es responsable de hacer cumplir este reglamento el Ministerio de Trabajo, que nos apoyará también en esta charla. Un panel, Renaciendo de las Llamas se llama, que trata el tema de la recuperación, reconstrucción y resiliencia tras incendios en la República Dominicana. Aquí debo aclarar que este panel fue una propuesta de nuestro socio directivo Martín Almonte a raíz de un desastre, un siniestro que vivió la empresa, su empresa familiar, la empresa de su familia, y que a raíz de eso surgió esta idea. La ergonomía en la era digital, la adaptación de los espacios de trabajo en las nuevas tecnologías. Ahí tendremos un expositor internacional, Javier Córdoba de Panamá, nos acompañará en esta conferencia. Riesgo climático, a propósito del tema del medio ambiente y el riesgo climático, el calentamiento global. Ustedes han visto que ya hemos tenido niveles de calor, calentamiento superior al año anterior, superando el año anterior. Inteligencia artificial en la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Ahí vamos a tener una conferencia de un experto internacional, el doctor Jesús Blanquero de España. La inteligencia artificial, señores, es una realidad. No podemos ser ajenos a esta tendencia y ya esto va más rápido de lo que nosotros podamos imaginar. También tendremos ese tema. Transformación digital, herramienta de Microsoft para un entorno liberal.
laboral seguro. La propia empresa Microsoft nos estará apoyando en este tema. Y un panel sobre los avances e innovación en riesgos laborales, auspiciado por el IDOPRIL, que ya se ha convertido en una tradición, este panel que hacemos cada año en el marco del Congreso. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, profesionales de la seguridad social y la salud ocupacional, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, consultores, asesores de riesgo laboral, gerentes, directores de recursos humanos, representantes de instituciones gubernamentales, investigadores y académicos, empresas de diversos sectores industriales y comerciales, proveedores de equipos y servicios de seguridad laboral. O sea, en sentido general, todo el que intervenga en los procesos productivos de las empresas podrá participar en este congreso. ¿Cuáles beneficios se espera o puede esperar el participante de este congreso? Bueno, va a estar actualizado en las últimas tendencias y normativas en seguridad laboral, oportunidades en networking con profesionales y expertos en el sector o en el tema, acceso a casos de estudio y mejores prácticas, como vamos a ver el caso de Cemento Cibao, participación en talleres y sesiones interactivas y una certificación al final por la participación en el Congreso que puede ser valiosa en el desarrollo profesional, en su actualización o en su currículum en sentido general. ¿Cuándo será el Congreso? Bueno, los días 24 y 25 de julio, de forma virtual, de 9 a 1 p.m. Y la ceremonia inaugural será el 23 de julio, de manera presencial, con invitaciones especiales. La evolución y la percepción del riesgo de gestión del riesgo laborales. En los últimos años la percepción y gestión de riesgo ha evolucionado significativamente, pasando de ser una simple obligación regulatoria a un componente clave en la estrategia empresarial y en la mejora de la productividad. Por lo tanto, este Congreso juega un papel muy importante, crucial, en la evolución para definir conocimientos de prácticas innovadoras, fomentar la colaboración, promover plataformas para la discusión e intercambio de ideas, impulsar la adopción de nuevas tecnologías. En sentido general, participar en este Congreso le va a ayudar a sus empresas no solo a aumentar su productividad, sino a disminuir los riesgos laborales, la mejora en el tema de la salud ocupacional o enfermedades profesionales, como se llama comúnmente, pero también a aumentar la calidad en la productividad y el enfoque que puedan tener o la idea que puedan tener sus compradores sobre su empresa. Una empresa que mitiga bien y gestiona bien el riesgo laboral, gestiona bien su riesgo en sentido general. Así que los invitamos a que los días 24 y 25 de julio participen en este congreso. Llamen, inscríbanse, todavía quedan algunos cupos. 24 o 25 de julio, 809-582-4028 en la ASIS para que participen. Vamos a hacer un breve receso para venir ya con la parte final de este programa. Volvemos ya con la despedida de ASIS TV en breve.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Aquí con ustedes, amables televidentes, ya en la parte final de este programa. Hemos tenido un programa cargado de muchas informaciones, pero quisiera aprovechar, como estamos en ambiente de reforma, quisiera aprovechar para concluir defendiendo a los que no tienen quien lo defienda. Y me refiero, señores, a la clase trabajadora, a la clase empleada que trabaja en relación de dependencia y que paga impuestos por los salarios que recibe. Desde el año 2015 hasta la fecha, ustedes entenderán que la ley, el propio Código Tributario dice que los salarios para fines de tope, para retención, deben ajustarse anualmente por inflación. Bueno, pues desde 2015, en la Ley General de Presupuestos se incluye que los salarios no sean aumentados por inflación, por lo tanto, el tope actualmente es de unos 416.220 pesos anual, unos 34.500 y tantos pesos mensual, que está exento de impuestos sobre la renta. ¿Qué ha dicho el fondo en su declaración pública refiriéndose a la posible reforma? Que los topes salariales aquí son muy altos, señores. ¿Qué significa eso? Que el fondo está diciendo, cuando tenemos un informe del Banco Central que dice que el quintil más bajo son 26.500 pesos y que el más alto anda por el orden de los 50.000 y tanto, que vamos a bajar la exención contributiva. No. Señores, yo entiendo que la clase asalariada ha sido muy castigada y durante todo este tiempo. Todo lo contrario. Nosotros estamos proponiendo que se les reconozca como un ejercicio de buena fe, se les reconozca a los empleados el ajuste por inflación histórico, que estaríamos hablando de que el tope salarial debería ser entre 55 y 60.000 pesos, en lugar de bajarlo, aumentarlo. ¿Por qué, señores? Porque hay un gran sector informal que no está pagando, señores. Entonces, como tenemos de manera cautiva a los empleados por el salario y la retención, lo vamos a penalizar. No, pero espérense, hasta ahí no. Por ahí no es.
Y yo espero que las autoridades no tomen en cuenta esa sugerencia del fondo. Todo lo contrario. Y aumentarle la tasa. No, pero ya los salarios no aguantan más, señores. No aguantan más. Hay otras vías por donde el gobierno, solamente corrigiendo distorsiones, no tenemos el tiempo para hablar de eso, pero en otro programa podríamos darle ideas al gobierno de por dónde, corrigiendo muchas de las distorsiones que hay en el sistema tributario, que por demás es uno de los más complejos del mundo. Estamos hablando de más de 400 textos que hablan de impuestos o que refieren a algún impuesto o de alguna forma de cobro, señores. Nosotros esperamos que en esta reforma se pueda reducir. Y un tema de normas, una gran cantidad de normas que mandan a retenciones o temas de envío de reporte, que esperamos que con el tema de facturación electrónica se reduzca mucho todo este tema de envío, de reporte, 606, 607, 608, retención entre empresas, retenciones de impuestos, un tema que complejiza cada vez más el sistema. Pero, señor, el tema de los salarios, todo lo contrario. En lugar de reconocer, de hacer cambios para cobrar más a los asalariados, nosotros entendemos que debería ser reconocerle todo ese castigo que se le ha dado desde el 2015 hasta aquí y aumentar la base para de una vez por todas hacer un ejercicio de justicia con los trabajadores asalariados y que no sea un castigo más para los que ya por demás están castigados y que van a sufrir. Señores, al final, vuelvo y reitero, los impuestos, sobre todo los indirectos, entiéndase el ITEVI selectivo, que pagan las empresas, se transfiere al consumo final. Y al final lo vamos a estar pagando los mismos que hemos pagado toda la vida. Entiendo que debe ser un pacto donde estén involucrados todos los sectores y que cada quien tenga la oportunidad de defenderse, pero también reconocer que se debe de hacer un sacrificio colectivo, porque la verdad es que es inminente, obligatoria, y no es para disminuir impuestos la reforma. Olvídense de eso, apiémonos de esa nube. Es para buscar 200,000 millones más que necesita el gobierno para poder hacer frente no solo a los compromisos de deuda, a los compromisos sociales, a los compromisos de inversión y el compromiso con el desarrollo del que ha hablado ya el presidente. Obviamente, el gobierno tiene que hacer sus ajustes, tiene que hacer sus sacrificios también. Si no vamos a sacrificar todo, entonces el gobierno tiene que hacer su sacrificio con el gasto, señores. Somos un país pequeño con una estructura muy grande. O sea que la reforma, el pacto fiscal, tributaria, como usted le quiera llamar, es un compromiso de todo. Y desde la ASI estamos comprometidos con participar en las discusiones para llegar a un entendimiento que sea lo más viable, lo mejor para el país, pero que no afecte de manera directa a lo de abajo, que son al final los que pagan, y sobre todo la clase media, que es la que lleva la mayor carga. Muchas gracias, señores. Esta ha sido una entrega más de este su programa ASI TV, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros cada semana. Bueno, señor director, aprovecho para enviar un saludo a mi madre, a doña Alejandra,
que desde Pozo Hondo, Carrera de Yegua, ve este programa, Canal 16 de Teleunión, que llega a todo el país. Y con el saludo a mi madre, a toda la gente nuestra en Pozo Hondo, Carreras de Yegua, y toda la zona sur y todo el país que nos ven a través de la señal del Canal 16 de Teleunión. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.